No, y específicamente vengo a hablar un poco desde lo que yo hago, que es, soy académico, trabajo como profesor, doy clases en la Universidad de San Martín y en la Universidad de Buenos Aires, y soy becario postdoctoral en CONICET, que es el Consejo de Investigación en Argentina. Y hace unos cuantos años, cuando empezaba mis estudios de posgrado, hice una maestría en Sociología de la Cultura y después el doctorado en Ciencias Sociales, yo trabajo en un centro de estudios de Historia de la Ciencia y la Técnica. Y la gente con la que trabajo ha contado desde el lado académico, ¿no?, la historia del desarrollo nuclear en Argentina. Y una de las cosas que salía constantemente era que no había oposición a la energía nuclear en Argentina, ¿no? Y entonces cuando uno empieza a hacer un trabajo académico, lo primero que hace es buscar qué hay atrás. Y cuando yo empiezo a buscar, no encontré absolutamente nada. Digo, la tecnología nuclear es una de las más resistidas, en el mundo, y Argentina tiene un desarrollo nuclear importante. Es extraño que haya tan poco dicho o contado sobre la resistencia. Entonces, un poco lo que empecé a contar, lo que empecé a mapear en mis trabajos, es a recuperar esa historia, ¿no? Empezar a recuperar un poco desde el lado, desde los estudios un poco más académicos, recuperar la historia de las protestas antinucleares. Y me empecé focalizando en Argentina, después estuve trabajando en México el año pasado, y un poco lo que quería contar y presentarles era eso. Una de las cosas, y ahí me empezaron a aparecer dos cosas que creo que son interesantes, y que tienen que ver con la invisibilización de las luchas antinucleares. Muchas veces las luchas antinucleares, yo lo que entiendo es que están presentes, que si bien no son masivas, quizás como otras luchas que tienen que ver con la cuestión ambiental, sí están, sí existen. Y así como a veces están invisibilizadas en la esfera pública, en el espacio público donde se discuten estas cuestiones, también están un poco invisibilizadas en la academia. Si uno busca trabajos académicos sobre la resistencia antinuclear, va a encontrar mucho de los años 70 y sobre todo los años 80, que es cuando la resistencia nuclear estaba en el mundo, en la agenda pública, por decirlo de alguna manera. Pero hoy en la actualidad hay una escasez que resulta llamativa o importante acerca de la resistencia antinuclear. Y un poco también cuando pienso los trabajos o las discusiones académicas, ¿no?, lo que buscaba un poco era precisamente eso, ¿no?, dar un poco de voz y un poco de visibilidad a estas cuestiones. Ahora, ya que estamos, aprovecho. Entonces, ¿por qué hablar de la cuestión de Argentina y de México, ¿no? Me parece interesante empezar a prestar estas cuestiones porque Argentina y México, junto con Brasil, son los países pioneros y líderes en relación con el desarrollo nuclear en América Latina. Hay únicamente 3 países que tienen centrales de potencia en América Latina, que es Argentina, Brasil y México. Me parece también que es interesante volver a prestar atención a estas cuestiones, ¿no?, a la discusión del desarrollo nuclear, sobre todo por este nuevo interés que se presenta en el escenario global a partir de los años 2000. No es casual, acabo de escuchar que contaban la elevación del precio del uranio, cómo había subido en el 2006, 2005, por ahí, y que ahora ha bajado, pero en ese momento había un renovado interés en el mundo, y el lobby nuclear sobre todo, que hacía presión para desarrollar centrales atómicas de potencia, y se vuelve a instalar la idea de que la energía nuclear, o se empieza a instalar la idea, perdón, de que la energía nuclear es una alternativa viable para el cambio climático. Con ese remarcado, digamos, en los 50, la idea del desarrollo nuclear de la energía barata, libre, ¿no?, de la energía barata, limpia, de la producción de los átomos para la paz. Después de los grandes accidentes de Himalaya, Chernóbil sobre todo, después en los 90 hay
bajón, ¿no?, en el impulso a los desarrollos nucleares, pero en los años 2000, de la mano de la lucha con el cambio climático, ¿sí?, la producción de nucleoelectricidad vuelve a ganar espacio en la agenda, sobre todo de los hacedores de políticas públicas. Porque ahí me parece que hay una cuestión interesante, es entender cómo los hacedores de políticas públicas, ¿no?, empiezan a tomar algunos argumentos para llevar adelante estas cuestiones. Entonces, me parece que es interesante prestar atención a estas cuestiones, a la discusión del desarrollo nuclear, la producción de nucleoelectricidad en este marco, ¿sí?, que después se vuelve a poner un poco en discusión después del accidente de Fukushima, pero es interesante ver ese cambio, ¿no? Antes lo nuclear en los 50, 60 se presentó como una panacea, ¿no?, como la pequeña central en el fondo de la casa, la imaginería utópica asociada a lo nuclear. Eso cambia, ¿no?, cambia con el tiempo y se remarca, digo, los procesos de cómo pensar estas cuestiones, los enmarcados de estos proyectos, se van adecuando los discursos, y el nuevo discurso es la energía nuclear, es limpia, es segura y barata, ¿no?, desde el punto de vista de los sectores promotores, pero básicamente es la herramienta para luchar contra el cambio climático. Por otro lado, me parece interesante también pensarlo, y esto tiene que ver un poco más con la cuestión que en el caso latinoamericano es un poco más particular, que tiene que ver con que la tecnología nuclear es una tecnología de lo que se llama propósito general. La tecnología de propósito general son esas tecnologías que por su desarrollo impactan en distintos sectores de la economía y del desarrollo tecnológico, ¿sí? ¿Y por qué digo que es interesante, que es particularmente relevante para pensarlo en relación con los casos de Argentina, Brasil o México? Es porque tiene que ver con los modelos desarrollistas que surgen en Latinoamérica desde mediados de los años 50 del siglo pasado. Entonces la tecnología nuclear no era únicamente la producción de energía eléctrica, sino que estaba pensada y fue pensado por los gobiernos desarrollistas, claramente en el caso de Argentina, en el caso de Brasil también, en el caso de México, con algunas salvedades, también fue visto de esta manera, ¿sí?, como un modelo para el desarrollo de ciencia y tecnología. Entonces discutir la energía nuclear en Latinoamérica, en algunos casos, ¿sí?, es visto como discutir el desarrollo de la ciencia y tecnología, ¿sí? Y por otro lado, es interesante también, me parece, reparar en que la tecnología nuclear es una tecnología lo que se llama capital intensiva, es decir, necesita muchísima inversión, y eso no es posible sin los grandes apoyos de los gobiernos, específicamente digo, pensándolo también para los casos latinoamericanos. Por otro lado, bueno, la cuestión del riesgo ambiental, y ahí me parece que es interesante algunas de las cosas que fui encontrando en los trabajos, ¿no?, que tiene que ver con, bueno, ¿por qué es importante prestar atención a la discusión de tecnología nuclear? Bueno, por algo que ustedes saben mejor que yo, es que la tecnología nuclear tiene unas características particulares que no tienen otro tipo de tecnología. Están asociadas a una cuestión intrínseca, inherente, que tiene que ver con la tecnología nuclear, que es la capacidad de producir daños en el ambiente, no solo por extensos periodos de tiempo. Digo extensos periodos de tiempo porque es lo que en general figura en la literatura, pero si pensamos 240.000 años, podemos decir, por ahí toda la eternidad, ¿no? Sino que además los daños que provoca son irreversibles, son irreparables. Entonces, discutir el desarrollo nuclear me parece que tiene una cuestión distintiva que es diferente a discutir otros desarrollos científicos y tecnológicos. Y por otro lado, pensar también las discusiones por el desarrollo nuclear es pensarlo desde un marco más amplio, ¿no? Ponerlo en el marco de las discusiones por los modelos de producción de energía y también por los modelos de desarrollo. Entonces, cuando empezamos a ver un poco lo que quería mostrar, ¿no?, era cómo, sobre todo desde los años 2000 en adelante, tanto en México como en Argentina, ¿sí?, empiezan a surgir nuevos impulsos para el desarrollo de centrales nucleares, ¿no? Como en el caso de México, por ejemplo, la electricidad es presentada también como una oportunidad. Se ha proyectado varias veces la construcción de nuevas centrales. Esto cabe decir que no tuvo un correlato específico en cuestiones fácticas, ¿no? Siempre han estado los planes, los proyectos, pero
no se ha avanzado decididamente aún, pero lo que es interesante es que la cuestión de la apertura de nuevas centrales siempre está jugando ahí, siempre está presente. Y el caso de Argentina, bueno, Argentina se presenta directamente como un país nuclear. Y ahí me parecía interesante, quizás puede ser algo que ayude a comprender las dinámicas de las discusiones, es que cuando la tecnología nuclear tiene unas características particulares que une a la lucha a nivel global, pero cuando se empieza a pensar la resistencia nuclear en los países específicos, me parece interesante empezar a pensar la resistencia, ¿sí?, o los procesos de discusión pública en relación con los planes de los sectores promotores de la tecnología nuclear en ese país. Pensar el desarrollo nuclear en Argentina, ¿sí? Los científicos nucleares del sector nuclear en Argentina son rockstars en Argentina, son estrellas de rock, digo. Primero porque efectivamente tienen un manejo de la tecnología y están entre los 10 países que más manejan y conocen la tecnología, son muy buenos, ¿sí? Pero además tienen son muy bien vistos. ¿Por qué? Bueno, primero porque han alcanzado algunos logros importantes en materia de desarrollo científico-tecnológico. Y por otro lado también porque, vuelvo, insisto con esto, el desarrollo nuclear en Argentina está asociado al desarrollo de la ciencia y tecnología. Y hay un marco de que uno, sobre todo que viene del desarrollismo, en pensar el desarrollo de la ciencia y tecnología como clave para el desarrollo general y para el desarrollo humano, para el desarrollo del país, que es algo que, en términos generales, todos queremos, ¿sí? Entonces, pareciera que a veces discutir, por ejemplo, el desarrollo nuclear en Argentina es ir en contra del desarrollo de la ciencia y tecnología, el desarrollo del país. Me parece que en ese sentido, prestarle atención a cómo se van dando esas dinámicas particulares, ¿no? ¿Qué es lo que implica el desarrollo nuclear para Argentina, para México, para Brasil, para España, ¿no?, para otros países? Me parece que es importante para entender mejor las dinámicas de esta cuestión. La cuestión de las nuevas centrales lo van a comentar Pablo y Cristian Attal, así que no me voy a meter mucho ahí, pero lo había incluido para poner el piloto también en los desarrollos de los tecnológicos. Entonces, dos cuestiones que tienen que ver con el desarrollo nuclear en México y Argentina. En primer lugar, bueno, en Argentina el desarrollo nuclear está presentado como esto que un poco les comentaba, ¿no?, como una noción de un caso paradigmático y excepcional. Nosotros en Argentina siempre quisimos desarrollar tecnología y no hemos tenido grandes éxitos. Uno de los pocos éxitos que se ha tenido es justamente en el desarrollo nuclear. Entonces, por eso es visto como un caso paradigmático y excepcional. Y está muy bien visto dentro de la comunidad científica en términos generales, ¿sí? Y eso tiene impactos, ¿sí?, también en otras esferas, ¿no? Por otro lado, también la idea que está visto como la búsqueda de autonomía tecnológica, ¿no?, la soberanía energética, ¿sí? Argentina ha buscado el dominio de la totalidad del proceso productivo de la electricidad, y algo que es interesante también, que tiene que ver todo con este pensamiento latinoamericano de desarrollo de ciencia y tecnología, que es la participación nacional. A diferencia de lo que pasó con México, que compró sus centrales, lo que se llama llave en mano, es decir, fue una General Electric que vendió, que se instaló las centrales para que las operaran. Argentina lo que negoció con Siemens en Alemania para la construcción de la primera central de potencia fue la participación nacional en el desarrollo en los procesos de construcción de las centrales, ¿no? Es decir, aprender a construir, ¿no?, aprender la tecnología, ¿sí? Por eso el enclave nuclear en Argentina es tan fuerte. En el caso de México, la historia del desarrollo nuclear no está tan mapeada, tan estudiada, ¿no? Hay algunos autores que dicen que es algo que está por escribirse, ¿sí? Pero empieza sobre todo de la mano de la física nuclear, ¿no?, de la energía nuclear también como impulsor de la modernización, como estos argumentos que le decía, y también hubo algunos importantes proyectos inconclusos, pero la compra de los reactores en términos generales fue ya en mano. Es decir, se presentaron dos escenarios diferentes, ¿no? Ahora bien, cuando vamos a ver cuánto representan la matriz energética la producción de nucleoelectricidad, vemos que en ambos casos es menor al 5%. Entonces, el argumento de la producción de electricidad es un argumento que cae por
eso propio, digamos, ¿no? Un 5% es algo muy bajo. Es cierto que se busca independizarse de la producción de combustibles fósiles, ¿no? Pero entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué apostar por el desarrollo? ¿Por qué Brasil va a abrir una nueva, quiere construir una nueva central? Bueno, hay una herramienta que me parece que es interesante, es pensarlo en relación lo que se llama la tecnopolítica, ¿no? Los desarrollos tecnológicos con fines políticos en el sentido más amplio, ¿no? En el sentido estratégico. Y me parece que la discusión del desarrollo nuclear es una discusión que se enmarca precisamente en este orden, es decir, qué tecnologías queremos para el desarrollo y también, obviamente, discutir cuál es el tipo de desarrollo que queremos. Me parece que, en primer lugar, instalar la voz, ¿no? Poder instalar en la esfera pública, que eso es básicamente lo que yo hago, estudiar esos procesos de discusión. Porque hay algunas partes, hay algunos académicos que estudian lo que llaman las controversias científicas, es decir, cómo los científicos discuten acerca de algunas cuestiones en el desarrollo tecnológico. A mí lo que me interesa es cómo se dan esos procesos de discusión pública, es decir, la participación ciudadana en la elección de desarrollos tecnológicos, de modelos de desarrollo. Y me parece que ahí el caso nuclear es claramente excepcional. No es lo mismo decir, bueno, vamos por este camino, algún camino que se puede desandar. El camino nuclear es un camino muy difícil de desandar. El decomisionamiento de las plantas nucleares lleva 50, 60 años y no se sabe todavía, bueno, problemas de los combustibles, ustedes también eso lo saben mejor que yo. Pero me parece clave el lograr instalar esas discusiones, ¿sí? en la esfera pública, ¿sí? Y también poder analizarlas. En cuanto a las dinámicas de la resistencia, ahí me pareció interesante. Bueno, claramente en Latinoamérica surgen también apoyadas por el creciente movimiento ambientalista, sobre todo en los años 80. En Argentina, lo que se ha discutido en términos generales, la discusión de las distintas partes del proceso productivo de la electricidad. Extracción y purificación del uranio, el apoyo en marcha de operación de centrales, el manejo y disposición de residuos radioactivos, de lo que nos va a hablar Pablo y Cristian en la tarde, específicamente en Argentina. ¿Sí? Y hay una cosa que me parece interesante, es que participan muchos de sectores de la sociedad civil, pero que estos debates se encuentran invisibilizados a veces, incluso invisibilizados acerca de la academia. Una de las cosas que a mí me pasa cuando yo me presento también a congresos de tipo académico y que escuchar, bueno, no hay discusión nuclear en Argentina. Entonces digo, bueno, no, mi tesis básicamente lo que busca decir es, sí, hay discusión nuclear en Argentina, se viene discutiendo fuertemente en los años 80, y no solamente que existe, sino que ha logrado impactos muy importantes en esos procesos de desarrollo tecnológico. ¿Sí? Un poco eso es lo que busco, lo que encontré, lo que he encontrado en el desarrollo de esto. En cambio en México, a diferencia de lo que ocurre en Argentina, hay una notable visibilidad, es decir, son muy masivas en la esfera pública en los años 80, ¿sí? Hacen foco específicamente en la producción de energía, fueron muy fuertes en relación con la instalación de las centrales nucleares en Laguna Verde, y también participa mucho de la sociedad civil, pero también eso se ve reflejado en trabajos académicos, es decir, cobró otra dimensión en ese caso. ¿Qué pasó? Bueno, una de las cosas que se me fueron, que me parecieron interesantes, que aún estoy estudiando, pero que me gustaría también empezar a compartir con ustedes, es, bueno, en Argentina cuando ocurre Chernóbil, Argentina ya hacía 12 años que tenía una central nuclear funcionando en su territorio, ya estaba funcionando también la central nuclear de Córdoba, la central nuclear de Embalse, entonces ya tenía un plan nuclear en marcha. En cambio México en los años 80, cuando surge Chernóbil, no tenía ninguna central. Entonces el proceso de discusión adquirió mucha mayor visibilidad y fuerza en ese espacio público. Pero por eso me parece también interesante instalar los procesos de debate antes, ¿no?, de que avancen esos procesos de desarrollo. Bueno, en ambos países después vuelve a haber una visibilidad de las discusiones tras el accidente de Fukushima. Y después algunas cuestiones que me parece interesante, porque quiero compartir alguna problematización con ustedes. Yo con ustedes he hablado y me han ayudado a entender sobre el tema. Yo lo que quiero es compartir un poco algunas de las cosas que fui pensando.
sobre todo en relación cuando se habla, por ejemplo, con la cuestión del riesgo. La cuestión del riesgo y el desarrollo nuclear me parece que es un tema clave, ¿no? Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de riesgo? Y ahí empiezan a aparecer algunos ruidos y algunas cuestiones. En primer lugar, había tomado una idea que tiene que ver con la sociedad del riesgo. Algunos filósofos, sociólogos, ¿no? Lo que entienden es que estamos entienden al proceso actual como una sociedad de riesgo en el cual la humanidad no tiene que empezar a lidiar con esos propios desarrollos científicos y tecnológicos, ¿sí? Y que ahora los problemas son por la distribución del riesgo, ¿no? Y el riesgo, en cierto sentido, hay esas distribuciones inequitativas de riesgos y beneficios, ¿no? La denominada injusticia ambiental. Pero me parece interesante para que algo que encontré en esa dinámica de discusión sobre el riesgo es cómo pensar el riesgo. Porque una de las primeras cuestiones es, bueno, la tecnología nuclear es riesgosa. Desde el sector nuclear, el primero me dice la tecnología nuclear no es una tecnología riesgosa, es una tecnología segura. ¿Cómo están pensando el riesgo? Básicamente de lo que se piensa o de lo que se entiende como evaluación del riesgo. ¿Qué hace la evaluación del riesgo? Dice, bueno, en tantos años de funcionamiento ha habido tanta, y hacen un promedio, ¿sí? Y dicen, bueno, es mucho menos riesgoso tener una central nuclear o viajar en avión, ¿sí? Que viajar en colectivo o en un auto particular. Pero eso es una forma de entender el riesgo. Ahora hay otras formas de entender el riesgo y que tienen que ver con la idea de la percepción del riesgo, donde se empiezan a tomar en cuenta las características de la tecnología, ¿no? Entonces, y otra vez volviendo a estas características particulares de la tecnología nuclear, ¿sí? Que es esa posibilidad de contaminar el ambiente, ¿sí? Para siempre. Digo, no probabilidad, porque probabilidad quizás es más bajo que la tecnología, pero esa posibilidad siempre latente, ¿no? Esa figura de la espada de Damocles pendiente, ¿no? Que queremos vivir con esto. Fue otra cosa que surgió ya que me parece interesante. Si algo puede pasar, en algún momento va a pasar, ¿no? Three Mile Island, Fukushima, Chernobyl, digamos. Entonces, es interesante entender que son dos formas distintas de entender o de pensar el riesgo. Y la fuerza o la forma, me parece, que surge, sobre todo de los sectores antinucleares, tienen que ver con esa noción que tiene en cuenta esas características, ¿no? Particulares y distintivas de la tecnología nuclear y que me parece que es interesante. Y en ese sentido también, por ejemplo, aparece, digo, en muchas luchas, algo es la cuestión de la nuclearidad, ¿no? Porque uno diría, bueno, algo es nuclear. Y hay algunos autores que dicen, bueno, no hay cosas que son 100% nucleares, ¿no? Digo, para ver las dinámicas de los casos específicos, por ejemplo, lo que contaban para desarrollar el caso de relevamiento de qué países son nucleares, no los considera como nucleares a pesar de que tenían concentrados de uranio. Cuando Irak tiene concentrado de uranio, lo que se conoce como la torta amarilla, lo consideran como un país nuclear. Entonces lo nuclear, ser un país nuclear no se define por tener uranio concentrado o no, sino por un posicionamiento político-ideológico, por ejemplo. Y eso me sirvió mucho para pensar la discusión, por ejemplo, en la instalación de una planta productora de dióxido de uranio en Formosa, que es una provincia de Argentina. Las actividades nucleares estaban vedadas en esa provincia, entonces decían, bueno, es una instalación nuclear. No, no es una instalación nuclear. Y así se había articulado una gran discusión y ¿por qué se va a definir? Digo, ¿cuál es ¿hay algún aspecto técnico? No, se va a terminar definiendo, ¿sí? Por estos posicionamientos políticos ideológicos que son inescindibles, ¿no? Cuando pensamos la cuestión de los desarrollos tecnológicos, ¿no? Y después algunas cosas que me parecían interesantes también, que me ayudan a entender estos procesos de discusión, que tienen que ver, por un lado, bueno, esta idea de la epidemiología popular, ¿no? Cómo linkear los problemas de salud con un problema específico, ¿no? Que es muy difícil de hacer. Pero ahí se destaca sobre todo la participación ciudadana en esos relevos, en esos mapeos, y que es algo clave que me parece interesante. Por otro lado, dos cuestiones que me parecen interesantes que tienen que ver con el rol de la ciencia. Primero, yo trabajo desde el área de los llaman los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, que piensan
a la ciencia y la tecnología no como algo que está en un pedestal, el científico que está por allá. También la ciencia es un proceso de construcción social y cambia. Lo que hasta hace 10 años no era contaminante, hoy es contaminante. Entonces la pregunta no ¿es contaminante o no? Sino, bueno, ¿cómo definimos esos valores de cuánto entendemos como contaminante, ¿no? Eso es lo que estudia básicamente los procesos de ciencia regulatoria. En Argentina hubo un caso que habían encontrado uranio en el agua. Y las discusiones eran, bueno, de dónde provenía ese uranio y cuáles eran los valores máximos de uranio en el agua. ¿Cómo se resuelve eso? La Organización Mundial de la Salud, primero, no tenía valores máximos establecidos para el agua. Después incluye 250, como recomendación 252 microgramos por litro. Después lo baja a 2. Pensémoslo, lo que es en porcentajes, ese es alto, ¿no? Y después lo establece en 15. Estados Unidos lo tenía en 30. En Argentina era en 100. Como lo que encontraron en el agua estaba en los 60, bien, no es contaminante. Lo que me parece interesante ahí es desarmar eso, y no es que algo es contaminante, ¿no? Bueno, ¿cómo se establecen esos procesos, ¿no? Esa me parece que es la pregunta más interesante. Y por otro lado, la idea de la ciencia no hecha. Hay cosas que no sabemos, hay cosas que sabemos que no sabemos y queremos investigarlas, ¿no? Y hay cosas que ni siquiera sabemos que no sabemos. No sé si, ¿no? Y una de las cuestiones que me parece que es importante, sobre todo en los procesos de participación ciudadana, es reclamar por producción de conocimiento, ¿sí? Otra vez digo, pero no producción de conocimiento porque la ciencia va a resolver, los científicos duros, el ingeniero físico, va a resolver el problema. No, sino para generar nuevas herramientas que se articulan en esas discusiones, que son, digamos, procesos. Creo que se trata un poco de eso, y ahí también me parece interesante el rol de las experticias, ¿no? Porque todos sabemos algo. Por supuesto, alguien que sabe de física puede orientar en algunas cuestiones. El que sabe de la cultura del lugar, no me interesa esta planta acá, porque nosotros vivimos del pastoreo de las ovejas, o, digamos, las dinámicas sociales más particulares. Todos tenemos conocimientos y lo que me parece interesante es articular esos conocimientos en estos procesos de discusión. Y una de las cosas que vi en los casos de México, en los casos de Argentina, y también revisando literatura de otros países, es que la cuestión técnica, las controversias no se suelen definir por una cuestión técnica, ¿no? Si es un microgramo más, 2 microgramos más, o cuánto, ¿no? Sino suelen ir por otros caminos que son mucho más complejos, que implican a la política, que implican a cuestiones sociales y culturales más amplias, y que me parece interesante tenerlas en cuenta. Para ir cerrando, ¿no? Bueno, retomando un poco esta idea, el nuevo impulso de los planes nucleares, pensándolo como el argumento principal para los desarrollos nucleares, en el cual podemos incluir a Brasil, si es un caso que yo no estudié, pero estoy empezando a estudiar. Voy a aprovechar a los colegas, compañeros de Brasil también para empezar a charlar un poco. Se enmarca en el marco de estos procesos, ¿sí? Y me parece importante pensarlos también, que estos procesos de discusión se van dando en un momento en que la cuestión ambiental ha ganado una centralidad importante, que hay un ciclo de protesta ambiental en América Latina, ¿no? Pero es interesante también pensarlo en la dinámica particular y distintiva de eso, ¿no? Y retomando esa idea de discutir lo nuclear en América Latina, a veces es asociado a discutir el desarrollo de ciencia y tecnología. A mí me parece clave correrse de ese lugar, porque yo creo, o por lo menos acá yo quiero el desarrollo de la ciencia y la tecnología. No quiero que la Comisión que los científicos se queden sin trabajo, que desaparezca, para nada. A mí lo que me parece importante de la discusión tiene que pasar, bueno, como Estado, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué desarrollo tecnológico queremos apoyar? Porque como dicen algunos autores, ¿no? Los modelos de desarrollo, al final el desarrollo tecnológico y desarrollo económico es acerca de adquirir y manejar las tecnologías avanzadas, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las tecnologías que queremos apoyar, ¿no? Entonces, los procesos de discusión son claves, ¿no? Me parece interesante eso. Esta idea de la alianza entre ciudadanos y la comunidad científica, las articulaciones, me parece que son muy
muy interesantes, pero hay algo que yo he encontrado y que celebro también encuentros como este, es que los movimientos antinucleares puede que no tengan la masividad que han tenido en otros momentos y puede que, por ejemplo, hablo de los casos que más sé, en Argentina, en México, quizás no sean masivos como otras protestas ambientales, pero sí me parece que tienen una latencia y que son claves, ¿no? Para dar visibilidad a las protestas, sino que también han producido impactos y que me parece que son claves para mantener esos procesos de desarrollo. Y para cerrar, me parece que el trabajo, un poco lo que yo intento hacer, porque me parece que, digamos, lo que me gustaría es un conocimiento que pueda aportar a una discusión actual. Me gustaría contribuir a eso y me parece que el debate por la cuestión nuclear es un debate que debería ser profundo e informado, ¿no? Y acá retomo una cosita que me olvidé decir, pero me parece interesante. La cuestión de la información. Lo primero que dicen del sector nuclear es la gente protesta porque no sabe. Bueno, hay toneladas de literatura que demuestran que eso no es así, ¿no? Cuando hay algunos que manejan más unos temas, otros, pero la gente que protesta sabe lo que está discutiendo. No es gente ignorante que le discute a aquellos que tienen un saber intocable, ¿sí? Entonces el tema de la información, por supuesto, ¿no? Mientras uno más informado esté, más conozca el tema, es mucho mejor, pero cuando uno piensa en términos globales, las discusiones terminan dándose entre expertos, en cierto sentido. Entonces, me parece interesante esta idea de dar un debate profundo, informado acerca del desarrollo nuclear, que no solo es necesario, sino que también me parece es indispensable y urgente en el marco de la crisis ambiental global. Así que, muchas gracias. Bueno, lo primero es decir que en España también pasamos por esa fase de que también a los que nos poníamos en la energía nuclear nos decían que éramos antitecnológicos y que lo que queríamos era volver a las cavernas. Claro. O sea que ese tema de ligar la nuclear con la modernidad, con el desarrollo del país, etc., esa fase la pasamos aquí también. Pero ahora estamos en otra fase y me imagino que entonces también puede pasar lo mismo en Sudamérica. Pero hay un aspecto que creo que no has tratado, que es el origen del programa nuclear. Y es muy importante, porque en México no lo sé, pero en España, en Argentina y en Brasil, el origen del programa nuclear es el programa de la bomba nuclear. O sea, se construyen centrales nucleares para producir los residuos, para producir la bomba atómica, y no es casualidad de que aparecieron esos programas se desarrollaron durante 3 dictaduras militares. Y una de las cosas que nosotros defendemos y una de las cosas que va a la emoción es que esto no nos lo han consultado. Esto es una imposición de la dictadura y todo lo demás viene aquí. Entonces queremos decidir eso porque no pudimos decidirlo en su momento y queremos decidir sobre la energía nuclear como se ha hecho en otros países. Bueno, el caso de México, como comentaba, yo me voy a apoyar, digo, más que nada en la literatura existente que conozco y que yo manejo. En el caso de México, falta estudiar bastante el desarrollo nuclear, la cultura nuclear en el país, desde un punto de vista más académico, pero México es uno de los promotores del proceso del Tratado de No Proliferación Nuclear, ¿no? El Tlatelolco. Entonces, ahí parece que no hay una ligazón con la cuestión médica. El caso de Argentina es un poco más discutible. De todas maneras, del sector nuclear hay un cierto consenso en que el desarrollo nuclear ha ido siempre por las vías pacíficas. ¿Sí? Es más, de hecho, desde los sectores promotores del desarrollo nuclear, dicen, bueno, con ese argumento de que vamos a proliferar, de que queremos tener centrales para producir plutonio, ¿sí? No nos dejan desarrollar tecnología. Es decir, que son los países centrales que nos quieren vender la tecnología a nosotros, no nos dejan a nosotros enriquecer uranio o desarrollarnos tecnológicamente porque dicen que vamos a producir bombas. La verdad es que nosotros no queremos producir bombas. ¿Sí? Ese es un argumento de los sectores promotores.
cierto que siempre está esa posibilidad latente, pero también es algo que en Argentina creo que no sé cuánto consenso hay, porque Argentina nunca ha desarrollado específicamente armamento nuclear o ha intentado ir por ese camino, o alguna, pero es discutido. Pablo, por ejemplo, perdón, que vos ayer habías comentado un poquitito porque justo hablando de lo bélico, sí. Vos lo habías relacionado un poco con lo bélico. Claro. Yo trabajo en la producción de energía, yo no he encontrado en cuanto a los argumentos algunos científicos. Hay declaraciones de Castro Madero en su comienzo que decía y hablaba, ¿no? Públicas en los medios de comunicación, que fue el que diseñó el plan nuclear de Argentina, digamos, que era manejando el ciclo, que hablaba de producir una explosión nuclear pacífica, decía él, en ese momento. Pero hay otro aspecto que lo relaciona con lo bélico, que me parece interesante señalarlo, que es el hecho de que, por ejemplo, a la Argentina han venido más de una oportunidad de Estados Unidos a retirar plutonio. ¿Y dónde terminó ese plutonio? Es una buena pregunta para hacerse. Sí, digo, es interesante. Yo, digo, si lo pienso en términos más generales, yo diría que los desarrollos van más bien por el lado pacífico de la economía. Claro. Pensándolo como en un... Pero bueno, tiene todos los problemas de la producción de microelectricidad. Es algo para seguir, para problematizar. Sí. Eso de que nos acusaron a Argentina de que es un país proliferador es un argumento que para mí está muy bien desarrollado por Diego Hurtado. Claro. Bueno, Diego Hurtado es microdirector. Pero vos fíjate que ciertos programas de reprocesamiento de combustible argentinos no tienen mucha explicación desde el punto de vista civil. Es como un intento de aproximarse más a una tecnología que es útil más para un fin militar que civil. Lo que pasa es que está bien cierto. Un plan para decir vamos a hacer una bomba atómica que nunca hubo, pero tampoco lo iban a decir, ¿viste? Hicimos tal tecnología para que en el futuro, ¿viste? Es que eso se llama, o sea, también el se llama tecnología de propósito dual. Es inescindible. Eso es una característica de la tecnología. Vos podés hacer una bomba, digamos. Eso está ahí en la característica intrínseca particular de la tecnología. Hay algo que gracias por la ponencia, porque me hizo pensar que ahora, que lo que me interesa también es lo que va a pasar por adelante, ¿no? Que hay países que, como decía ayer, son agresivos, que tratan de imponer sus saberes, digamos, y más bien después también sus negocios, de alguna forma, todo está detrás, ¿no? Y me parece que muchas veces, en ese caso, entran por esa cuestión de la ciencia poderosa que va a permitir al país desarrollarse, etcétera, ¿no? Como hace ahora Rusia con Rosatom en Bolivia, en Zambia, en muchos países. Y creo que ha pasado eso en Argentina, a un momento al menos, con los alemanes o también otra gente, me parece, los canadienses, creo también, ¿no? Entonces que ellos de alguna forma han traído una ciencia supuestamente muy poderosa y que llamaron al orgullo, y lo digo con todo el respeto de los argentinos, pero porque también ha pasado en otros países, han tocado al orgullo de esos científicos, algunos científicos argentinos. En ese caso lograron imponer esa ciencia nuclear que va a salvar de alguna forma el país o todo el mundo. Y me parece que hay que seguir muy cuidadoso con esto, de no confiar a algunas personas científicos de alto nivel, se supone, pero que están ahí mirando en una dirección nomás, sin tomar en cuenta el resto de la población. Y me parece que la experiencia de Argentina a ese nivel sigue interesante porque esos científicos también
han integrado un lobby que es muy activo todavía. Y gracias por desmantelar todo ese tejido de gente que está en su especialidad y no ve otra forma, no ve alternativa. Sí, y que ni siquiera necesariamente tiene que ser, digo, mala voluntad, digo, son abiertos a procesos de discusión pública y posicionamiento distintos. Para cerrar lo último, hay una cosa que me parece interesante. Cuando Argentina pone la primera central en marcha en el 74, Argentina políticamente es un país muy particular, pero bueno, como en todos los países hay lucha a nivel político partidario. Cuando Argentina pone en marcha la central en el 74, dicen desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha estaban todos contentos por el primer logro de la primera central latinoamericana, ¿no? Para entender lo que significa el desarrollo nuclear un poco en países como Latinoamérica, que es distinto a España, a Francia o a Alemania, que tienen otras tecnologías y que han... ¿no? Interesante eso, porque debe ser una de las pocas políticas de Estado que se mantuvieron incluso en dictaduras militares, distintos gobiernos, más allá que tuvo altibajos, pero viste que no hay política de Estado en nuestro país y decimos eso. Exactamente, cuando yo decía que era un caso paradójico, es la única política de Estado que se siguió desde los años 50 hasta la actualidad. ¿Qué nos muestra el caso nuclear? No es que somos buenísimos para desarrollar tecnología nuclear, es que si tenemos políticas de Estado consistentes durante los años, tenemos la capacidad científica y tecnológica para desarrollar cualquier tecnología. ¿Es la nuclear la que queremos? ¿Vale la pena apostar por la nuclear en el 2019? Bueno, yo creo que no, pero esa es la discusión que estamos dando un poco. Pero parece que la historia se repite, porque en Bolivia está entrando el lobby nuclear ruso, ¿no? Echando pintura a algunos científicos bolivianos, ahí están entrando y se repite la historia. Me parece que están inflando el pecho de esto. Pero bueno, me parece que comprenderlo ayuda a pensar estrategias, ¿no? La clave está que también Hurtado define lo que es cultura nuclear, lo define muy bien, y una vez que el lobby logra instalarse cultura nuclear en la sociedad, es algo que es más fácil venderlo en buzón. Porque eso explica por qué cambian los gobiernos y siempre siguen con los mismos programas. Porque hay una parte de la sociedad que independientemente si es de izquierda o de derecha, me parece que está bien. Hay una sola versión que lo creo. No, aquí incluso en la dictadura el Partido Comunista, que era la oposición tal, apoyaba la energía nuclear en aquella época. Y ha cambiado las cosas. En Francia también. Bueno, están cambiando. No, ahora Bueno, gracias por su tiempo. Gracias.